especialmente para ustedes en este sentido. Bueno, el título de esta investigación es Patrimonialización turística del pulque, conservación ambiental y justicia territorial. Em, los voy a presentar en este encuentro internacional en turismo que refiere a la innovación entre la digitalización y la inteligencia artificial, en conjunto con la doctora Yaneli Daniela Palmas Castrejón y el doctor Alejandro Delgado Cruz. Muy bien. Con respecto a este tema, quisiera hablarles un poquito sobre el por qué estamos llevando a cabo esta investigación, por qué es de nuestro interés. En este sentido, bueno, la patrimonialización turística nos habla sobre una importancia que ha tenido a partir de las últimas décadas en o con base en la promoción que se lleva, que emerge a través de diferentes aspectos, específicamente en el desarrollo territorial y la conservación cultural de los diferentes bienes patrimoniales. ¿Sale? ¿A qué nos referimos con esto? Específicamente en un ámbito nacional, en un contexto nacional, México tiene a una bebida específicamente importante de auge pues alto, que es el pulque. El pulque ha sido revalorizado a través de los años como un recurso turístico, ¿no? Que está vinculado a experiencias que son auténticas, que son originales, que son especiales para la comunidad que lo detenta y para todos como mexicanos, ¿no? Sin embargo, este proceso de patrimonialización ha planteado no solamente beneficios, sino también tensiones que tienen que ver con el manejo de esta bebida y de todo lo que conlleva pues el proceso de su elaboración. En este sentido, pues es un bien patrimonial que ha llegado al mercado turístico, que tiene una conservación ambiental importante también que tenemos que atender y sobre todo una equidad social que depende entonces también para que su elaboración sea correcta, sea completa. ¿No? En este sentido, nosotros decimos, bueno, existe la patrimonialización turística de esta bebida, del pulque, pero ¿qué pasa con la importancia entonces que conlleva su proceso a partir de conservar ambientalmente el recurso y tener una equidad social? Para nosotros, eso fue un aspecto de curiosidad, ¿no? Entonces dijimos, bueno, lo que queremos es comprender entonces cómo la patrimonialización turística del pulque interviene en la reconfiguración de las de conservación ambiental, pero también en las condiciones de justicia territorial dentro del agroecosistema del maguey, específicamente en donde en Jiquipilco. Es este municipio que se encuentra dentro del Estado de México, que es pues de los principales productores de esta bebida tradicional. Entonces, queremos saber cómo este proceso de patrimonialización turística interviene en estos dos aspectos, en estos dos factores. Para ello, quiero que comprendamos primero qué es nuestra eh, patrimonialización turística. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conservación ambiental? ¿Qué queremos especificar cuando decimos o cuando conceptualizamos a la justicia territorial? En este sentido, pues quiero darles un poquito de contexto. La patrimonialización turística nos dice es este proceso que nos dice no es otra cosa que la puesta en valor a un referente cultural con el fin de convertirlo en un atractivo para el visitante. Sí, es un bien cultural, un bien patrimonial que es convertido en un atractivo que es valorizado, resignificado para ser eh, pues objeto de interés a los visitantes. No obstante, hay algo que no se dice y es que esta transición no es un acto neutro, ¿no? Implica una operación que conlleva simbolismos donde ciertos elementos de este bien patrimonial de la cultura pues no son seleccionados, ¿no? Solamente los que más convienen y son adaptados a un consumo externo, dejando de lado ciertos elementos que son también importantes y que por supuesto componen a un bien patrimonial. Entonces aquí estamos hablando de una cuestión un poco más elitista. Bueno, cuando decimos qué es la conservación ambiental, yo sé perfectamente, lo comprendo, pero ¿qué nos dicen los autores? Nos dicen que son ese conjunto de medidas, estrategias y políticas además que están diseñadas para proteger y preservar de manera responsable, pues todos estos recursos, ¿no? Dentro de nuestro planeta. Entonces, cuando hablamos de esta
de este conjunto de medidas de conservación, de cuidado, de custodia, hablamos de sustentabilidad también, ¿no? Porque va de la mano. Y entonces siempre este recurso tiene que estar arraigado con la sustentabilidad, que nos dice que entonces nosotros debemos satisfacer a partir de este recurso nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras, ¿no? De las futuras generaciones que también necesitan satisfacer necesidades. Entonces, hay que cuidar a partir de miras en el presente, por supuesto, pero también hacia el futuro. Y cuando hablamos de justicia territorial, nos referimos entonces a una categoría, aquí dice, que nos permite conocer la equidad en la distribución entonces de beneficios, pero también de cargas, ¿no? Que están derivados o derivadas de la gestión de un espacio geográfico. Esto nos dicen los autores. En contextos de patrimonialización turística, nosotros vamos a hablar que este concepto trasciende la dimensión económica, ¿no? No solamente vamos a ver cuánto abona en la economía a esta comunidad que está prestándonos el bien o que lo detenta, sino también a sus derechos y al reconocimiento del trabajo que estas personas hacen, que realizan, los locales que cuidan sus recursos y la capacidad sobre todo de decisión que tienen sobre el propio entorno que manejan. Entonces aquí vamos a hablar de tres grandes categorías que nos dictan entonces la patrimonialización, conservación ambiental y justicia territorial. Una vez que ya comprendemos un poco más claro y en contextos específicos lo que representan estas tres categorías, vamos a ver qué nos dicen los antecedentes, ¿sale? En nuestra investigación fue lo primero que quisimos hacer, enfocarnos, ver, analizar qué es lo que nos da la literatura, qué es lo que han estudiado recientemente sobre el tema, qué panorama nos dan. Entonces, lo primero es analizar críticamente ese estado del arte sobre la patrimonialización turística de esta bebida, del pulque, para poder identificar qué enfoques teóricos están manejando, qué vacíos analíticos encuentro y además qué tensiones en torno a la conservación ambiental y la justicia territorial existen, para ver yo si no estoy abordando temas que tal vez ya están analizados, ¿no? O qué vacíos puedo llenar con respecto a los temas que no se han abordado. Entonces, ese fue nuestro primer paso con respecto a nuestro objetivo en general de la investigación. Por supuesto, llevamos a cabo una metodología específica que se basó en 4 pasos clave. El primer paso que nosotros decidimos atender fue definir el alcance de nuestros estudios, ¿no? Para ello, quisimos tener una pregunta guía. A ver, yo no sé qué es lo que voy a analizar, necesito comprender y preguntarme qué quiero investigar. Entonces, planteamos cómo interactúa la patrimonialización turística del pulque con la conservación ambiental y la justicia territorial. A partir de esa pregunta, nosotros empezamos a elegir estos estudios, ¿con base en qué? En palabras clave también. Las sugeridas que teníamos dentro de este protocolo de investigación fue pulque o podría ser maguey pulquero, ¿no? Patrimonialización turística, aunque también cambiamos un poco por turismo cultural para tener un poquito más de amplitud, justicia territorial y por supuesto conservación ambiental. En nuestra inclusión vimos que pudieran meramente llenar temas específicos sobre estudios que abordaran al maguey como agroecosistema, es decir, todo un conjunto en general que permite el proceso de la elaboración de la bebida, que integrara la actividad turística, pero también que nos ayudara a evidenciar estudios de importancia del medio ambiente, de su cuidado, de estudios que además integraran a la justicia territorial. Por supuesto, no fue una tarea sencilla. Pero bueno, lo llevamos a cabo. Y después pasamos al siguiente paso, que fue la búsqueda y el filtrado a través de 3 niveles. En estos niveles nosotros decidimos que primero los artículos debían hablarnos sobre valorización e identidad, ¿no? Sobre este agroecosistema, esta bebida que ya tiene un auge muy amplio. Que los estudios también mencionaran conflictos de gobernanza, pero de mercantilización también, que es una cuestión que estamos viendo en nuestra problemática a partir de estos procesos de patrimonialización turística. Y finalmente que los estudios o las investigaciones intentaran conectar al turismo con la conservación del agroecosistema y con esta gobernanza o conflictos de mercantilización.
Para ello, dentro de los estudios que nosotros logramos encontrar, realizamos una matriz de síntesis. Esta matriz nos permitió organizar toda la información que ya teníamos e irla, eh, pues, organizando, valga la redundancia, estarla ayudando a que pudiera entrar en diferentes conceptos y no tener un sinfín de información desordenada, ¿no? Entonces, hicimos uso de esta matriz a partir de esa síntesis de datos, ¿no? Analizamos específicamente el contenido categorial y entonces lo integramos a partir de pasos también que nos ayudaron a encontrar una redacción mucho más también breve, clara, pero sobre todo analítica. Entonces, dentro de esta matriz, nosotros eh, hicimos la categorización por dimensiones, ¿no? Donde agrupamos todos esos hallazgos. Los autores que nos aportaban específicamente en 3 nodos. Estos 3 nodos nos permitieron encontrar entonces temas sobre mercantilización, turismo, turismo biocultural, pero también ecología territorial en cuestiones de ambiental, de naturalidad con respecto a la justicia que estamos tratando de encontrar, ¿no? Identificamos también dentro de esta matriz ciertas convergencias y divergencias que más adelante nos van a ayudar cuando terminemos esta investigación a nuestro apartado de discusiones. Contrastamos posturas de los diferentes autores, identificamos dónde hay consenso y dónde existen contradicciones. ¿Qué nos dice uno? ¿Qué nos dice otro? ¿Qué me abona a mi investigación? Y finalmente, para redactar este análisis ya crítico sobre las aportaciones reales que tenemos de los diferentes estudios, integramos toda esta información, ¿no? Bajo este enfoque más sistémico, donde cruzamos los datos de las dimensiones que ya mencioné para extraer esas tensiones y también vacíos analíticos que podremos ir encontrando. Y este método nos permitió, o esta herramienta nos permitió tener una revisión descriptiva y una propuesta para integrar este marco analítico. Entonces, nuestra metodología realmente no fue tan exhaustiva, fue sencilla, fue un proceso largo, por supuesto, pero obtuvimos resultados. Dentro de los principales autores que nos dan un poquito más de amplitud en el panorama son Navarrete, García, Gómez Pliego, Serrano Barquín, Arellano Plaza, Hernández, y nos dicen, ok, dentro de estos resultados lo que podemos observar es que de las aportaciones más significativas de esta literatura ya analizada, recibimos en que la naturaleza de la patrimonialización turística es ambivalente. ¿Por qué? Porque rescata, sí, al pulque en cuestiones específicas como el olvido cultural, ¿no? Lo rescata de ese olvido, pero también impone ciertas tensiones críticas que tienen que ver con el agroecosistema del maguey y además con la estructura social de los campesinos. Estos estudios también subrayaron que el paso de esta bebida ancestral eh, ha sido exitoso hacia un mercado de turístico, de nostalgia vivencial, que prioriza pues todas estas cuestiones positivas, pero también evidencia negativas. Por ejemplo, están dándole más peso a la mercantilización del ocio y de los bienes empresariales por encima de la equidad social, de la justicia territorial, ¿no? Y esto provoca procesos de desposesión. Provoca no solamente procesos de desposesión, también riesgos de sobreexplotación, también ruptura de saberes. Entonces, todos estos saberes tradicionales, toda esta cuestión biológica, nos dan un índice o un indicador de que algo está mal, porque estás poniendo en la balanza más cuestiones de mercantilización que lo social. Ahora, esto también nos evidencia que necesitamos darle importancia a la cuestión medioambiental. La literatura entonces converge en que existe una necesidad urgente de transitar hacia modelos de gobernanza integral, pero también local, donde la comunidad recupere el control sobre sus medios de vida, pero también sobre la conservación ambiental, que ésta sea además entendida como una condición que es eh, indispensable, nos dice aquí, ¿no? ¿Para qué? Para que exista la supervivencia de la identidad biocultural, pero también tengamos presentes las lógicas que demanda un mercado global, ¿sale? Entonces, los resultados son bastante claros con respecto a la problemática que estamos enfrentando. Ahora bien,
Como conclusión, tenemos que encontramos, por supuesto, mucho material que evidencia estas tres categorías: patrimonialización turística, conservación ambiental, justicia territorial, pero a pesar de la riqueza de todos estos estudios que analizan la postura del turista, del consumidor, del mercado global, persiste una asimetría en la producción del conocimiento. Y es que todos estos enfoques, de manera particular, existen, pero tienden a centrarse en dimensiones específicas, ¿no? Turismo, ambiente o justicia territorial, pero no en conjunto. Entonces, esto genera un vacío en torno a la patrimonialización turística, cómo incide en dimensiones ambientales y en dimensiones territoriales, específicamente de la distribución de los beneficios. En este sentido, pues se plantea que tenemos esa ausencia de enfoques integradores que limita la comprensión de lo que es nuestro objetivo, ¿no? La comprensión de cómo incide uno en otro. Entonces, esta limitación, esta limitante de estos procesos evidencia que existe la necesidad de tener marcos analíticos que nos permitan abordar el tema no de manera separada, sino de manera conjunta. Eso es lo que se encontró en estos avances de investigación dentro de nuestro apartado de antecedentes. Aquí les muestro nuestras referencias bibliográficas que acabo de utilizar en esta presentación. Sin embargo, todas las que utilizamos en el apartado de antecedentes son muchísimo más. Les agradezco bastante su atención, les agradezco bastante pues estar interactuando en este encuentro internacional. Muchísimas gracias.